Ahora lo recuperamos bien, avísame cuando lo tengamos a Tomás. Hay un nuevo sistema de importaciones. Vos sabés que ayer hablé, Marcelo, con empresarios de la Unión Industrial que tuvieron un Zoom con el gobierno, con funcionarios de la Secretaría de Industria, porque está todo parado. El cambio de sistema, el cambio de gobierno hizo que no están pudiendo pagar importaciones, lo cual me parece grave porque puede generar un parate importante. No sé qué te dicen a vos que tenés un diálogo con ellos. Efectivamente hay un cambio de sistema. Cambiar el sistema no es solamente modificar normas, hay que cambiar tecnología. Y es un cambio de sistema administrativo. Se suprime algo que se llamaba CIRA, que era un mecanismo para pedirle permiso a la autoridad para que te deje importar. Y una vez que conseguías ese permiso, después tenía que pedirle permiso al Banco Central para que te dé los dólares para pagar, que vos tenías que comprar con pesos. Eso se suprime. Hay un sistema mucho más ligero y flexible. Pero mover de un sistema hacia el otro requiere un tiempo de administración. Pero además hay un cambio de sistema en el Banco Central para el acceso a dólares para los pagos. Hay un cronograma según el rubro en el cual vos trabajes, por el cual el Banco Central te va diciendo cuándo podés conseguir los dólares para pagar las importaciones afuera. Esa transición está generando mucho problema. Se están detenidas las importaciones. De hecho, vos mirás lo que está pasando con las reservas del Banco Central. El Banco Central está comprando dólares en el mercado como hace mucho tiempo no ocurre. Ya tiene en pocos días 2.500 millones de dólares más de reservas, pero porque las impos están paradas. Por lo tanto, primero hay un problema de transición que es complejo porque las importaciones son necesarias para la producción. Ahí hay un mito, después de muchos años de machacar erróneamente de muchos, que hacen creer que la importación es un enemigo de la industria nacional. Que si yo importo, afecto a la industria nacional. Y es al revés. Cuando vos querés producir en la industria nacional, siempre necesitas algo importado. Una máquina, un repuesto, una pieza para una máquina, tecnología. Entonces, cuando vos detenés la importación, afectás la producción. Todo este cambio que está haciendo el gobierno para hacer más ligero, más flexible, más libre el mecanismo de acceso a importaciones, en realidad va a beneficiar la producción. La Argentina, Pancho, viene de un mecanismo de mucha obstrucción de la importación y eso es una de las razones por las cuales tuvimos tanta recesión. La Argentina es el país que tiene menor tasa de importaciones en relación a la dimensión de su economía. Se llama importaciones contra PBI. Menores importaciones en relación a la dimensión de su economía en toda Latinoamérica. Tenemos la mitad que el promedio de Latinoamérica. Porque tenemos aranceles muy altos y tenemos muchas trabas no arancelarias. Todas las trabas no arancelarias en la Argentina son 30% mayores que el promedio mundial y 60-70% mayores que los países más exitosos. Eso es lo que está tratando de removerse para permitirle a los que quieren producir acceder a tecnología, máquinas, repuestos, insumos. La transición está siendo compleja. El tipo de cambio hoy es alto, ¿no? ¿Es favorable al comercio exterior? Hoy sí. Hoy tenés dos cosas en relación a lo que pasaba antes de que asuma Milei. Tenés un tipo de cambio mucho más representativo de los valores de mercado, dólar más o menos en 800 pesos, venías de 400. Eso hace un poco más cara la importación, por lo tanto no tenés un subsidio a la importación. Además la importación sobre eso tiene que pagar el impuesto país y los aranceles. Y hace más atractiva la exportación, porque el exportador cuando vende no cobra los dólares que le pagan. Eso va al Banco Central, el Banco Central le da pesos contra esos dólares y si vale 800 en vez de 400, el exportador tiene más incentivo para exportar. Ahora, ese nuevo tipo de cambio sigue siendo fijado por el Banco Central, no es de mercado. Entonces, por lo tanto, hoy tenés un dólar mucho mejor. Pero hay un temor, porque sea por poco tiempo. Claro, si vos vas a tener inflación y el tipo de cambio no acompaña, podés tener retraso en el tipo de cambio otra vez en poco tiempo. Por lo que ahí la duda es, ¿cómo va a ir el gobierno acompañando la inflación con la suba del tipo de cambio para que no se transforme en un desincentivo a la exportación? Y segundo, ¿cuándo vamos a tener un tipo de cambio único, libre, de mercado, que no sea fijado por el Banco Central? Que eso sería lo ideal. Para lo cual ¿Crees que no se animó el gobierno a hacerlo eso? Bueno, porque las inconsistencias que tenés hoy son muy riesgosas. Si vos liberás el tipo de cambio hoy, tenés que sacar el cepo. Y no podés sacar el cepo por todas las ollas que estás destapando que generarían una sobredemanda de dólares en el mercado que harían que el tipo de cambio se vaya por las nubes y eso te produce una crisis económica, social y política. Entonces creo que va a haber una transición. Esto es, te diría, más artesanal que científico. Entonces creo que hay un acompañamiento de lo viejo a lo nuevo con pasos que no se dan de un día para el otro. La orientación es la acertada. La transición es,
No me step by acuerdo del step. gobierno de Macri en cuánto tiempo salió del cepo. Enseguida. Creo que Rápido. El gobierno de Macri salió rápido, pero el gobierno de Macri no tenía los problemas que tenés hoy. Hoy vos tenés 50.000 millones de dólares de deuda comercial de los importadores a los cuales le estás pidiendo que esperen. Tenés entre 10 y 15.000 millones de dólares de utilidades de multinacionales que no pudieron salir al exterior. Tenés una depreciación del peso constante que hace que muchísimos ahorristas quisieran comprar dólares por las dudas rápidamente. Y tenés una gran incertidumbre que no te permite crear confianza. La confianza es un gran componente para la estabilidad cambiaria. Mientras vos no logres eso, no podés liberar el tipo de cambio, salir del cepo. Además, el Banco Central tiene reservas netas líquidas negativas. Ni siquiera puedes salir a jugar en el mercado con cierta fortaleza. Es lógico que vos no saques el cepo de un día para el otro, que sigas con un tipo de cambio fijado por el Banco Central. Mejor que sea más cerca del valor de mercado como ahora. El tema es cómo podés ir haciendo de esto algo no traumático, organizado, transición, pero lo más veloz posible. Viste que los economistas libertarios verdaderos, los que venían trabajando con Milei antes de Caputo, le cuestionan, por ejemplo, las retenciones, el paquete impositivo, ¿no? Veamos si tenemos cómo van a quedar las retenciones a partir del proyecto que presentó el gobierno en el Congreso. Acá la tenemos, mirá. Retenciones agropecuarias, 15% para los productos que hoy no tienen derecho, o sea que no tienen retenciones, mantiene 33 el grano de soja y suba del 31 al 33 para la harina y el aceite de soja, los derivados. ¿Estás de acuerdo con esto o desincentiva la exportación? Y las retenciones son un muy mal impuesto. Vos fíjate que el propio presidente Milei ha dicho que está en contra de las retenciones que está imponiendo. ¿Por qué lo hace si él le parece que son malas? Y yo creo que son malas. Las retenciones, en primer lugar, no se aplican en casi ningún lugar del mundo. Hay poco más de una decena de países que ponen retenciones, o sea, impuesto a la exportación en el mundo, y la mayoría de ellos son muy poco significativos. Hay pocos países importantes, Rusia es uno, que le pone retenciones, o sea, impuesto a la exportación, porque el mundo quiere alentar la exportación, no limitarla. O sea, son un muy mal impuesto, desalienta la exportación y además genera mucha incertidumbre en adelante, porque bueno, y me las volverán a cambiar y me las sacarán. Y las han cambiado 27 veces, ¿no? Entonces, vos, para exportar, vos necesitas un proceso de producción con una planificación previa, pensando en cuál va a ser tu ecuación económica en el momento del comercio. No es de un día para el otro. Y la retención, que además se cambia, es algo muy malo. Yo creo que deben ser sacadas. Yo creo que el propio presidente Milei cree eso. Ahora, ¿por qué si cree que son malas las mantiene? Porque hay una necesidad superior, que es poner las cuentas públicas en orden. Si vos no ponés las cuentas públicas en orden, o sea, si vos no suprimís el déficit de presupuesto, si el gasto del Estado no llega a ser igual a los ingresos, vos no podés estabilizar la economía. Y si vos no estabilizás la economía, vos vas a seguir teniendo mucho problema en la economía, incluso para los exportadores. Vos imaginate que a los exportadores les decís, te saco las retenciones, pero vas a tener hiperinflación. Y la ecuación todavía es peor. Entonces, muy bien, transición, retenciones, poner las cuentas en orden, el gobierno dice que después te las va a sacar. Mientras tanto, equilibrio de presupuesto, mejor política monetaria, baja la inflación en algunos meses. Entonces hay como una necesidad previa que justifica la herejía de las retenciones. Si es así, está todo bien. Si nos acostumbramos y las mantenemos cada vez que se pusieron las retenciones por poco tiempo, duraron mucho, eso está mal. Las retenciones son un mal impuesto, desalienta la producción, castiga la competitividad y ha hecho, por ejemplo, que la Argentina, en los sectores más competitivos como el agro, incluso haya perdido terreno a nivel mundial. Los últimos 20 años, la evolución del valor agregado en la actividad agropecuaria en el mundo duplicó la de Argentina. El porcentaje de mejora en la generación de valor de la producción agropecuaria mundial fue el doble que en la Argentina, siendo que la Argentina es súper competitivo. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene retenciones y además ha tenido atraso cambiario. El atraso cambiario es peor que las retenciones. Acá te mantienen las retenciones, pero te corrigen el atraso cambiario. Por lo menos una de las dos caras de la moneda se corrige. Pero en el futuro deberían ser sacadas. Pero evidentemente todos los gobiernos, porque Macri también en su momento la sacó, después las tuvo que volver a poner, ven que no alcanza con la liberación, con lo que se recauda por vender más, ¿no? Si vos bajás la retención, se supone que vas a tener más liquidación y vas a recaudar más. Evidentemente eso no es así porque siempre está el atajo de volver a ponerlas. Mira, yo creo que para sacar las retenciones vos necesitas dos cosas. Primero, bajar el gasto público. No hay manera de decir,
saco las retenciones y bueno. reemplazo todo por impuestos nuevos o por lo que me genere de mayor actividad económica con ingresos, por ejemplo, a través de impuestos a las ganancias. Eso no funciona. ¿Por qué tener retenciones? Porque el Estado gasta más de lo que recauda y gasta demasiado. El sector público gasta demasiado. Y no, esto no es una cuestión ideológica, es en relación a lo que la economía puede pagar. La economía argentina no puede pagar un gasto público de 40% del PBI y mucho menos un gasto público que es muy poco eficiente, porque no es un gasto público que se destina a mejorar la competitividad de la economía. Tecnología, comunicaciones, logística y transporte, puertos, no va a eso el gasto público, va a contener los efectos de muy malos años, básicamente gasto social. Entonces, tenés gasto público alto y que no mejora la competitividad. Mientras vos tengas eso, lamentablemente no vas a poder bajar las retenciones. La principal razón que justifique bajar las retenciones es que el gasto público se reduce, entonces necesitas menos ingresos. Luego, una parte de los ingresos de las retenciones podés pasarlos a otro tipo de impuestos. Vas a tener más impuesto a las ganancias, si exportás más. Pero no hay una ecuación resto de acá y sumo lo mismo de allá. Bajás el gasto público, necesitas menos ingresos, entonces reemplazás por otros como mayor recaudación por otros impuestos como ganancias. Eso obviamente no se hace un día para el otro. Nosotros los argentinos estamos acostumbrados a los golpes de magia, a los shocks que se anuncian que después nunca tienen éxito. Los cambios nunca son inmediatos, aún con toda la ansiedad que este gobierno está planteando en las reformas, todo requiere tiempo. Marcelo, gracias. ¿Y dónde te seguimos en las redes? Mi cuenta de Twitter es @Marcelo Elizondo. En Instagram, @Marcelo_Elizondo. Y en LinkedIn, Marcelo Elizondo. Gracias. Un gusto. Uno de los puntos que incluye el DNU del gobierno es que puedan competir las farmacias con